Gracias por acompañarnos en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Hoy estamos a 8 de abril del año 2024. Es un día especial para mí porque un día como hoy nació mi primogénito, Rafael Julián, el Paddy TV, que está azotando las redes y el deporte a nivel nacional y también ha estado penetrando en algunos deportes a nivel internacional. Quiero felicitarlo por su cumpleaños y augurarle éxitos en su caminata, en sus proyectos, y que todas sus realizaciones pues le den el beneplácito, la alegría que merece. Gracias en el día de hoy, señores, por los temas que vamos a tratar con ustedes y por su compañía. 3 temas fundamentales queremos nosotros compartir con ustedes. El tema de los fondos a los partidos políticos, necesariamente el seguimiento al tema haitiano y algunos comentarios relacionados con el derecho internacional y esta invasión que se ha producido en el Ecuador a la embajada mexicana. Estos 3 temas pues queremos compartir en el día de hoy con ustedes. Los fondos a los partidos políticos. Ese es un tema interesante. Desde hace meses se viene hablando de lo mismo, de que no se entregaban los fondos, se fue alargando el proceso para la entrega de los mismos y se dijo este fin de semana que en el día de hoy se iban a entregar los fondos a los partidos, que estaba todo listo, pero se venía tejiendo una queja de los partidos políticos de oposición que indicaban que estarían visitando a la OEA en Washington, pues tenían que quejarse, sentían que estaban siendo amenazados algunos de sus dirigentes. Esa fue la moción inicial que se dio. Ahora con el tema de los fondos, ya se supone que deben haber llegado y están en camino, y la prensa recogía hoy la información que la razón fundamental era la no entrega de los fondos a los partidos políticos. Aunque la Junta Central Electoral dijo que los fondos estaban listos, previamente el ministro administrativo había dicho que el gobierno había accedido a la entrega de los fondos. Y uno se pregunta si será un favor político el que se le está haciendo a los partidos de oposición o si se trata de un derecho que tienen esos partidos de recibir los fondos que le corresponden en función de si se trata de un partido mayoritario, un partido minoritario, etc. Recordemos que en el mes de mayo, a mediados de mayo, tenemos las elecciones congresuales y las presidenciales. Y en esta visita que hace la oposición, esa alianza rescate, pues lleva una comisión de connotados dirigentes políticos de las 3 organizaciones que forman parte de esa alianza y llevan esa queja a la OEA. Entonces, cosa que uno se pregunta es si esa denuncia que dice la prensa va a ser la alianza opositora en la OEA de irregularidades, pero el argumento que pone la prensa son la entrega de los fondos. Y una pregunta que puede uno hacerse es si será que se están tratando de curar en salud con este tema, o si se estará mostrando alguna debilidad en ese campo competitivo, o si se trata de una estrategia. ¿Cuál será la verdad de esta realidad, de esta visita a la OEA? Porque se está produciendo a un mes prácticamente. Hoy estamos a 8 de abril y ya el 19 de mayo son las elecciones. Un mes y una semana, aproximadamente, un mes y 10 días. Faltan para las elecciones. Y entonces sabemos que la OEA es una organización
que casi siempre participa como observador internacional en las distintas elecciones que se realizan en los países miembros. La República Dominicana fue objeto de esa observación en las pasadas elecciones del mes de febrero, las elecciones municipales. La misma OEA había emitido un informe donde delató, develó y denunció una serie de irregularidades donde se manifestaron las compras de cédulas y otros temas más, y la misma OEA lo había dicho. La Junta Central Electoral había recibido ese informe y había dicho también que se iba a acoger a las recomendaciones hechas por la OEA para que en estas elecciones del mes de mayo no se repitieran esos temas. Recientemente hubo una reunión entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, tocando los temas precisamente de lo que es la Fiscalía Electoral y cómo se podrían tomar medidas preventivas para evitar estos temas, mitigar el riesgo de la ocurrencia de actividades delictivas en función de lo que es el delito electoral. Hay pronunciamientos fuertes también que se han producido desde el sector de la oposición. El mismo Leonel Fernández dijo recientemente que no se iba a permitir que el Partido Revolucionario Moderno vaya a robarse las elecciones, fueron los términos. Y realmente también vimos a Peñaguaba pronunciarse fuertemente recientemente sobre estos temas de que si el PRM intenta o gana las elecciones con trampa, el país va a coger fuego por las cuatro espinas. Eran pronunciamientos que hacía José Francisco en su momento. Recordamos que hubo unas elecciones en las que participó Joaquín Balaguer y hubo precisamente una situación donde la segunda vuelta era realmente legítima, pero la diferencia en puntuación era tan mínima que el presidente Balaguer no quiso irse a la segunda vuelta y entonces reconoció la victoria o se dio la victoria en una única vuelta a ese partido, que era el partido. Fue la vez que Hipólito Mejía logró la presidencia de la República. Es decir, que todavía pueden suceder cosas en el camino, en estos 30 días más 10, en estos 40 días que faltan para las elecciones del 19 de mayo. Vamos a ver qué trae el barco cuando regrese esa comisión que está visitando la OEA en el día de hoy, si la misma OEA hará algún pronunciamiento. Sabemos que la República Dominicana no solamente tiene la presión por este tema electoral, sino que también tiene una observación internacional por los temas que competen a las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití por la crisis haitiana. Y de este tema precisamente vamos a hablar cuando abordemos el segundo tema en el día de hoy. Se relaciona precisamente a esta situación que ha estado viviendo el pueblo haitiano. Pero para ello vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Queremos ahora tocar el tema que tiene que ver con la situación de Haití. Es una noticia, es un tema que está en desarrollo porque los eventos se vienen sucediendo, se vienen produciendo y por lo visto todavía faltará mucho para que ese tema deje de estar en la agenda y en la discusión y en el debate nacional. Hay una serie de informaciones internacionales que se relacionan con esto.
los Estados Unidos han dicho que van a devolver a los haitianos que lleguen al territorio norteamericano de manera irregular, cosa que al parecer no pueden hacer los dominicanos, porque las presiones que ha recibido nuestro país de Amnistía Internacional, del ACNUR, de la OEA, de todo el mundo, esa famosa comunidad internacional que no le importa para nada la República Dominicana, pues ellos mismos quisieran que los problemas haitianos se resolvieran aquí en República Dominicana, independientemente del costo que esto pueda significar para nuestro país, para nuestra economía, para la sociedad dominicana en términos generales. Pero hemos notado que además de esto, pues recientemente, y parecería que los tomos de los cabellos, se produjo la condena en los Estados Unidos del diputado Gutiérrez, y han habido muchas conjeturas en todo ese proceso, porque no es desde ahora que se viene hablando de los temas relacionados con el narcotráfico, con el PRM, con el Congreso Nacional, con algunos congresistas, con los financiamientos de campaña y todo eso. Y esas conjeturas pues han señalado que ese señor Gutiérrez había financiado la campaña de varios políticos importantes que ocupan posiciones o han ocupado posiciones importantes en el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno. Mencionaban a Furcal, mencionaban a Paliza, mencionaban a Eduardo Estrella, mencionaban hasta el mismo presidente de la República. Y ahora mismo en las redes sociales están circulando videos donde aparece Gutiérrez diciendo que él se había hecho responsable de la victoria del PRM en la circunscripción número 1 en Santiago, y que eso implicaba, bueno, esos tres elementos, no solamente el haber logrado ser diputado, sino que también el senador por Santiago, los mismos votos de esa circunscripción que favorecieran al presidente Luis Abinader. Todo eso pues está ahí en esos videos que se han estado compartiendo, y entonces cuando uno ve esto, observa la situación de Haití, que las supuestas fuerzas de paz no acaban de llegar, se están entrenando varias en algunos puntos, pero no terminan de llegar, la ACNUR dando presión, Amnistía Internacional dando presión, el canal por otro lado, protestas en Haití, un consejo presidencial que no termina de encajar, y que aparentemente, aunque ya la prensa de hoy decía que esa comisión estaba casi lista para asumir el control gubernamental en Haití, pues nosotros creemos que no va a dar muchos resultados. Pero independientemente de este punto, que lo vamos a tratar aparte, pues vemos que pudiera existir una correlación entre la crisis haitiana, la necesidad que tiene la comunidad internacional de que la República Dominicana asuma en un porcentaje importante, aún mayor de lo que el país ha hecho, para recibir en el país más refugiados, porque aquí en el país tenemos una cantidad de gente, y ayer se compartía en las redes sociales un video donde se veían unas casas pequeñas que se habían construido en Barahona. Yo había recibido la información de que también algo parecido se había hecho hacía tiempo en Santiago de los Caballeros. Lo que se intentó hacer en Bávaro, de abrir esas oficinas de ACNUR, que el presidente dijo que no sabía, que no se había enterado de eso, y que después el país entero le cayó arriba al tema, y que supuestamente se paró la inauguración, por lo menos, de ese punto. Pero ahora resulta que se produce esa llamada de Blinker a Luis Abinader. La prensa recoge la información de que se trató de una ayuda adicional o de mantener la ayuda, entre comillas, yo quiero poner esa ayuda, hacia los Estados Unidos, en función de que la República Dominicana colabore para terminar supuestamente de evacuar a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran allí. Mientras ese proceso de evacuación había iniciado con ciudadanos de Francia, con ciudadanos de Canadá, de México, los Estados Unidos habían mantenido abierta su embajada en los Estados Unidos.
en Haití. Haití tiene embajada y tiene un embajador. República Dominicana tiene una embajada pero no tiene embajador. Y eso ha ocurrido en todo este mandato del cambio de Luis Abinader. Ahora, esa llamada de Blinken, hay una conjetura, una hipótesis que está planteando que probablemente, aunque la prensa no lo diga y aunque nadie lo diga, podría haber ocurrido una presión adicional por parte de Blinken y los Estados Unidos a Luis Abinader y prácticamente hasta medio chantaje de forzarlo a recibir refugiados, y de lo contrario, pues entonces así como fue condenado recientemente el diputado Gutiérrez, algunas de las personas que él habrá mencionado, pues podrían también ser enjuiciadas más rápido de la cuenta. Entonces, de repente, esa misteriosa llamada que se ha dado a conocer con otros fines, podría tener esa pequeña zurrapa en el fondo, que quizá pudo haber sido el principal móvil de esa llamada, porque los Estados Unidos saben que la incondicionalidad de la República Dominicana con la ONU es una sombrilla para acatar y aceptar cualquier instrucción que dé el Comando Sur, cualquier instrucción que dé el Pentágono, que dé el Departamento de Estado o cualquier organismo norteamericano, y la República Dominicana de manera automática pues reacciona de manera positiva. Entonces, esa llamada telefónica podría ser eso exactamente que dijo el presidente de la República, pero también podría contener ese tipo de intención no comunicada a la prensa, porque realmente sería un escándalo en el caso de que fuese algo así, y que directivos, funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que hayan sido mencionados, como dicen aquí vulgarmente, que Gutiérrez haya metido en el medio, entonces serían llamados también a las cortes norteamericanas por el mismo caso de narcotráfico, ya que se dice que esos fondos que él consiguió pues fueron utilizados en la campaña política del Partido Revolucionario Moderno, apoyando a algunos candidatos en su triunfo en las pasadas elecciones del año 2020. Esa comisión presidencial, finalmente, pues nosotros creemos que no va a dar el resultado. Ya se habían pronunciado en varias ocasiones los líderes de las bandas que están allí azotando Haití, y habían dicho claramente que ellos no iban a apoyar esas bandas porque no tienen legalidad. La conformación de esa comisión no es legítima, no es legal, no tienen autoridad para ello, y por lo tanto ellos no estarían apoyándola. En el día de ayer creo que se volvieron a producir enfrentamientos. Eso no va a parar por ahora. Independientemente de que la suerte de los líderes de las bandas sea la misma suerte que tuvieron aquellos famosos terroristas, Osama Bin Laden y el de Irak, que también fue capturado y luego decapitado o ahorcado, pues entonces no creo yo que esas capturas que se pudieran producir serían la solución definitiva al problema haitiano. En caso de que ocurriera algo así, pienso que va a haber un compás mínimo de espera, varios meses donde pudiera haber una calma aparente, pero si los problemas reales que motivan y que impulsaron a estas bandas a su surgimiento y a esa operación en términos de violencia, pues se va a volver a restablecer, aunque sean otros los líderes que estén comandando esas gestas de violencia en Haití. Así que ojalá que dé resultado, pero lamentablemente no podemos pensar que ese resultado vendrá y que si viene, lo que viene puede ser una calma aparente con un restablecimiento de la violencia próximamente. Hacemos nuestra última pausa y retornamos con ustedes de inmediato a la fuerza de la verdad.
Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. El último tema que quiero compartir con ustedes y nuestro pensamiento, nuestra reflexión, pues tiene que ver con esa acción que el gobierno del Ecuador hizo al penetrar en la Embajada de México en Guayaquil para capturar al ex vicepresidente del Ecuador que había sido asilado en dicha embajada. Se sabe que, de acuerdo a las normativas, a las convenciones y a los acuerdos internacionales, los asilos se respetan. Sin embargo, nosotros vimos, primero, que la mayoría de los países han condenado esa acción, que hay un grupo de países que incluso han ido más lejos y han roto relaciones con el Ecuador. Las mismas autoridades de México están iniciando un proceso ante la OEA por esta situación, buscando quizás una resolución en ese sentido. Pero vi algo que me llamó la atención, que yo creo que es bien propicio el tema y la situación para toda Latinoamérica. No se trata solamente de pensar en la situación en el Ecuador, que sabemos que viene con una ola de violencia hace un tiempo, sino también pensar en Latinoamérica. Ahí vimos a una funcionaria del gobierno ecuatoriano justificar esa penetración en la Embajada de México, alegando de que no era un perseguido político, sino una persona que había cometido una serie de delitos y que estaba siendo perseguido por la justicia, no políticamente. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay una línea muy fina entre la retaliación política, que se convierte en persecución, y la detención de un ciudadano que ha cometido delitos y que está siendo perseguido por la justicia. Es una línea muy fina. Pero también yo creo que esta situación debe invitar a la reflexión. Todos los países en Latinoamérica, no hay uno solo que no escape a que sus funcionarios estén metidos en un porcentaje importante en temas de corrupción, en temas de abuso de poder, en temas de enriquecimiento ilícito, en temas relacionados con el narcotráfico. Eso se está viendo en todos los países. Usted nada más tiene que coger la prensa internacional o las prensas locales de los países distintos y se va a dar cuenta que es una epidemia, es una pandemia la que tenemos a nivel de la política, a nivel regional y mundial. Son muchos los casos de corrupción, son muchos los presidentes en Latinoamérica que están siendo perseguidos o que han sido condenados en las últimas décadas. Además, en los últimos 15 años, eso es increíble, las cosas que han pasado en Latinoamérica y siguen pasando. Los demás aparentemente no tuvieron esa suerte. Un presidente de Ecuador, yo no sé si ya está en su país, pero había salido corriendo del país y era perseguido por la justicia. Me estoy refiriendo a Correa. Y no sé si estará en Ecuador, pero la justicia comenzó a perseguir a Correa desde que salió del poder. Y es normal porque mientras están en el poder, es muy raro que la justicia actúe en contra de un funcionario que tenga poder. En estos días vimos el caso de la presidente del Perú que fue sorprendida o que fue, ¿cómo se llama esto?, allanada. Tuvo un allanamiento en su residencia por un tema relacionado con unos relojes Rolex. Y cuando yo vi la noticia me sorprendí y digo, pero mira, la justicia en el Perú actúa de manera independiente y fue a allanar a la presidenta de la República. Eso no se ve en todos los países y sin embargo Perú ha tenido una serie de presidentes que finalmente han sido encarcelados
Usted tiene ahí a Fujimori, que tiene años condenado, su hija condenada, recientemente a Kuczynski, entiendo que está condenado, pero al parecer, en el caso del Perú, hay una decisión seria, irrenunciable, y ya el punto de inflexión en ese país parece ya que llegó a un punto donde no hay retorno. Entonces, las acciones judiciales en contra de los políticos se van dando de una manera más efectiva que la que uno puede estar viendo en los demás países de Latinoamérica. La corrupción está acabando con los países en Latinoamérica. El narcotráfico, los narcoestados, los brotes de violencia no cesan en un país o en el otro. No importa que sea un gobierno de izquierda o de derecha. Aquí en Latinoamérica hay corrupción por todas partes, lamentablemente. Entonces, ese punto que ha planteado ese directivo, ese ejecutivo, ese funcionario del gobierno actual del Ecuador, indicando que el Ecuador había perdido relaciones con algunos países que no solamente le habían condenado, sino que habían roto relaciones, pero que ellos habían capturado a un delincuente, porque no se trataba de una persecución política, sino de una persecución judicial contra un exfuncionario que cometió una serie de ilícitos y que esa acción judicial era legítima. Sin embargo, esto choca con ese derecho internacional, porque en el derecho internacional hay que respetar. Las embajadas son como pedacitos de tierra del país que lo envía. Y cuando un embajador llega a un país y presenta cartas credenciales en ese país al presidente de la República del país al que llega, el presidente acepta o rechaza esas cartas credenciales, tiene todo el derecho. Pero luego de que acepta las credenciales, tiene que respetar el derecho internacional. Pero yo creo que esta experiencia que se ha vivido en el Ecuador, aunque sea condenable de inmediato, a primera vista, también deja una reflexión, porque las leyes, los convenios, se van creando y se van desarrollando y se van implementando, pero los pueblos van cambiando y muchas veces las leyes y los convenios deben ajustarse para darle ciertas cabidas a cosas que quizás en un momento dado no se veían en el momento en que fue hecha la resolución o se haya firmado el convenio internacional. No estoy diciendo necesariamente que esta situación debe invitar a un cambio en materia del derecho internacional, pero sí yo creo que debe por lo menos invitar a una reflexión. Yo creo que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, no sé si la misma ONU, pues tendrán que ventilar el caso, no solamente para condenar o para castigar al gobierno del Ecuador porque haya invadido la embajada de México, eso está claro, pero también ver de que si existe alguna forma donde la persecución de los delitos no tengan esa barrera de los asilos políticos mal utilizados, que muchas veces por las mismas relaciones que se van dando entre funcionarios que tienen poder y algunas embajadas. Es decir, es muy práctico que una persona que sabe que está cometiendo delitos, que se está enriqueciendo de una manera ilícita y que tiene un periodo de 4 años que no le van a poner la mano porque tiene inmunidad o por cualquier otra razón, haga relaciones con algunas embajadas y algunos embajadores. Y como medida de prevención, en su propia matriz de riesgo, se plantea en su plan estratégico personal, bueno, si me encuentran, ya yo tengo dónde voy a ir porque ya yo hablé con esa embajada para que me reciban. Óigame bien, no estoy diciendo que fue el caso que habrá ocurrido con Ecuador y con México. Esto que estoy diciendo, nadie lo va a decir.
¿Qué embajador va a decir que se puso de acuerdo con un funcionario del gobierno del país donde la embajada está localizada, para cuando lo descubran en sus temas ilícitos, darle asilo político y decir que era persecución política? Pero venga acá, y es que nos estamos chupando los dedos. Todo eso es posible. Óigame, y entre latinoamericanos, después que llegó Colón aquí, no hay nada imposible. Así que independientemente del respeto que se merece México y que se merecen cada uno de nuestros países, en nuestras embajadas, donde quiera que estemos, no está de más que esa inteligencia que se quiere tener para mantener esclavizados a los pueblos sirva también para poder captar ese tipo de acuerdos tras bastidores y comunicaciones que se van dando. Sabemos que la privacidad existe, pero queremos violar la privacidad, excúsenme la expresión, queremos violar la privacidad para joder al ciudadano, pero no queremos aplicarnos la misma medicina nosotros. Entonces, existe la tecnología. ¿Por qué no podemos detectar al bandido del gobierno que está haciendo cosas mal hechas en el momento que lo hace, si la tecnología existe? ¿Por qué si están haciendo negociaciones por debajo de la mesa, porque están teniendo contacto frecuente un funcionario con una embajada, eso no se verifica, no se analiza, no se trata de obtener información sobre esto? Tiene que explotar la situación para entonces reaccionar y hacer un bulto político, casi siempre defendiendo a los funcionarios de los gobiernos de turno. Luego de que los gobiernos pasan, entonces los gobiernos entrantes tratan de hacer un trabajo en ese sentido y siempre son acusados de que están teniendo retaliación política. Aquí, ¿cuántos temas no tenemos en proceso y ninguno acaba de terminar? Aquí tenemos de todo: piraña, ballena, delfines, calamares, medusa, de todo tenemos aquí. Se llegó a hablar hasta de tilapia en algún momento dado. Y no termina ningún caso. Y ya va a terminar este gobierno. Y no termina ningún caso. Y es capaz de acelerarse el caso, el principal caso, porque hay que decir que por lo menos se logró algo en estos escándalos que se fueron detectados. Entonces, lamentablemente, los grados de credibilidad que se tienen en el país no son altos. La confianza tampoco es alta, y en estos países de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Jugar a la política y jugar a la democracia y mantener engañados a los pueblos es la clave para llegar y mantenerse en el poder en estas falsas democracias y falsos sistemas democráticos que rigen los destinos de los pueblos latinoamericanos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos temas y estos comentarios en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y no te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios de La Fuerza de la Verdad.